Bien, el ejercicio número 1 del parcial recuperatorio de máquinas dice lo siguiente. Un motor eléctrico de corriente continua con excitación en derivación tiene las siguientes características. Potencia útil 10 caballos vapor, tensión 440 voltios, corriente absorbida 20 amperes, revoluciones del rotor 1500 RPM, resistencia interna 0,2 ohm y resistencia de excitación 440 ohm. Determinar. El punto A nos pide para plena carga valor de la fuerza contraelectromotriz. El punto B, potencia perdida por efecto Joule. El punto C, pérdidas del hierro y pérdidas mecánicas. Y el punto D, torque útil, despreciar caída de tensión en los carbones. Bien, en primera instancia lo que tenemos que hacer es dibujar el circuito eléctrico del motor. Bien, ya tengo dibujado el circuito y al lado puse todos los valores que me indica el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, determinar el valor o escribir la ecuación que nos representa el funcionamiento de este motor para poder determinar el punto A. Vamos a poner A, por tanto esto va a ser, la tensión U tiene que ser igual a la fuerza contraelectromotriz más la caída de tensión en la resistencia interna por IA. IA es esta, ¿no? Es esta que va por acá. Por otro lado, escribir la tensión va a ser igual a I de excitación, R de excitación por I de excitación. ¿Estamos? Entonces, de esta segunda ecuación podemos determinar que la corriente de excitación es igual a la tensión U sobre la resistencia de excitación. Y de excitación, por tanto, será igual a la tensión 440 voltios dividido la resistencia de excitación, que vale 440 ohm. Y esto me dice que la corriente de excitación es igual a 1 ampere. ¿Listo? Perfecto. Ahora, por otro lado, en este punto de acá, se cumple la primera ley de Kirchhoff. Y esa dice que la corriente absorbida por el motor tiene que ser igual a la corriente de excitación más la corriente de armadura. ¿Listo? Por tanto, de acá determinamos que la corriente de armadura va a ser igual a la corriente absorbida menos corriente de excitación. Haciendo operaciones, esto me da que la corriente absorbida vale 20 amperes menos 1 ampere de la corriente de excitación. Tengo que la corriente de armadura vale 19 amperes. ¿Listo? Hasta ahí todo bien. Una vez que tengo el valor de la corriente de armadura, ahora sí voy a esta ecuación. Y en esta ecuación voy a decir que la fuerza contraelectromotriz, es decir, la tensión con la que se opone el motor a la tensión conectada, va a ser igual a la tensión de la red menos la resistencia interna por la corriente de armadura. Esto es 440 menos la resistencia interna 0,2 por 19 amperes. Haciendo operaciones me dice que la fuerza contraelectromotriz es de 436.2 voltios. Y esta es la respuesta para el primer punto. Bien, el punto B me pide determinar la potencia perdida por efecto Joule en los devanados. Y eso lo hacemos de esta siguiente manera. Potencia perdida por efecto Joule va a ser igual a la corriente de armadura al cuadrado por la resistencia interna más la corriente de excitación al cuadrado por la resistencia de excitación. Estos son las dos pérdidas por efecto Joule en los dos devanados. El devanado de la resistencia interna, es decir, y el devanado de la resistencia de excitación. No tenemos más devanados en el motor.
Por tanto, haciendo operaciones tenemos que la potencia de pérdidas es igual. La corriente de armadura es igual a 19 al cuadrado por la resistencia interna que vale 0,2 más la corriente de excitación que vale 1 ampere al cuadrado por la resistencia de excitación que vale 440 ohms. Por tanto, la potencia de pérdidas será igual a 512,2 watts. Y este es el resultado para el punto B. En el punto C nos pide que determinemos las potencias mecánicas, las pérdidas de potencia mecánicas y las potencias de pérdida en el hierro. Ponemos C. Por tanto, vamos a definir en primera instancia cómo definimos estos dos parámetros. Sabemos que la potencia absorbida tiene que ser suficiente como para satisfacer la potencia útil más las potencias de pérdidas totales. Nuevamente, potencia absorbida será por tanto igual a la potencia útil más potencia de pérdidas, decimos potencia de pérdidas en el cobre, que ya la acabamos de calcular, que sería este valor más la potencia rotacionales. Potencia absorbida nuevamente será igual potencia útil más potencia de pérdidas en el cobre más potencias rotacionales, que van a ser las pérdidas en el hierro más las pérdidas mecánicas. Tenemos todas las pérdidas que se tienen que satisfacer y las potencias obviamente de salida del eje del motor por la potencia absorbida. Por tanto, podemos determinar que todo esto son potencias rotacionales. Despejamos ese valor, vamos a tener lo siguiente: potencias rotacionales es igual a potencia absorbida menos potencia útil menos potencia de pérdidas en el cobre. Por tanto, las potencias rotacionales será igual. Potencia absorbida es igual a 440 por 20 amperes, que es la potencia absorbida de la red, menos potencia útil, que es igual a los 10 caballos vapor, que tengo como dato, es decir, 10 por 736 para convertirlo en watts, menos 512.2 watts, que son las potencias de pérdidas en el cobre. Haciendo operaciones tenemos que las pérdidas por hierro y rotacionales serán igual a 927,8 watts. Y esta es la respuesta para el punto C. El punto D es el último. Me pide que determinemos el torque útil. Y el torque útil lo vamos a definir como la relación entre la potencia útil dividido la velocidad angular del motor. Esto es igual a potencia útil por 60 dividido 2 pi N. Reemplazando valores tenemos que la potencia útil son 736 por 60, 2 pi por 1500. Por tanto, el torque útil será igual a 46.88 Newton metro.